¿Cómo estáis, amiguitos? Hoy os traigo un cacharrito que tiene la capacidad de volar como un dron, un avión y una cosa un poco rara. Sí, a esto me refería. La verdad es que es uno de los cacharritos más interesantes que he volado hasta la fecha, al igual que uno de los más rápidos. He pasado miedo a la par que me he divertido y también tengo que deciros que este cacharrito se ha llevado un montonazo de golpes, lo que me ha llevado a tener que comprar más repuestos. Menos mal que vienen algunos y no son muy caros. Ese fue muy trágico. Aquí estáis viendo algunos de esos golpes que se ha llevado el cacharrito, pero no pasa nada, son gajes del oficio. Así quedó el cacharrito. Vamos a hacer un unboxing. Ya ver este X450 de la marca XK. Y antes, si me permitís, os cuento cómo conseguirlo. ¿Queréis saber cómo conseguirlo? Pues en AliExpress. Si sois nuevos usuarios, introduciendo ese código en el buscador tenéis descuentos especiales, y si no lo sois, no os preocupéis porque abajo en la caja de descripción os dejaré todo tipo de códigos de descuento con lo que conseguir grandes descuentos y así poder ahorraros unas monedillas. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Pues sí, esta caja enorme que tenemos por aquí es un dron, un avión y una cosa un poco rara, lo que viene a ser un VTOL. Tiene la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente, así como hacer vuelo horizontal, como un avión, básicamente. Lo sacamos de esta caja enorme que no cabe en pantalla y a ver qué nos encontramos dentro. Comenzamos con las bolsitas con accesorios, hélices de repuesto que ya os digo yo que os van a hacer mucha falta, el cargador para las baterías, una bolsita de gel de sílice para evitar a nuestra enemiga la humedad, un par de aletas traseras o estabilizadores verticales, ahí podemos ver los pequeños anclajes así como el agujero para atornillarlo. En la parte trasera nos viene esta radio con un tamaño bastante considerable y un montón de funciones que ahora veremos. Y aquí tenemos el cacharrito fuera de ese corcho blanco. El chasis y lo que viene a ser la mayor parte de él está construido en una mezcla de polietileno y poliestireno, lo que lo va a hacer muy resistente a los golpes y lo hemos comprobado. Ahora lo veréis. Si retiramos la cúpula de la cabina o canopy, tenemos el compartimento para la batería con una batería de 1000 mAh, 3S, 11,1 voltios, que nos dará una duración de unos 20 minutos, con un tiempo de carga de unos 60 minutos y la tasa de descarga de esta batería es 20C. Este VTOL dispone de 3 motores sin escobillas 1307 con 2300 kV de potencia que nos proporcionarán la velocidad suficiente como para tener miedo por no desintegrarlo. Aunque también una cosa que me parece genial es que es bastante sencillo conseguir esos repuestos y bastante barato. Lo más caro creo que eran los servos, que costaban unos 9-10 dólares. Eso que estamos viendo es la posición del motor en dron o en avión, según lo coloquemos, y ese agujero, ese orificio que tenemos ahí, es algo que me ha generado muchísima curiosidad. Y es que he estado buscando a ver si había algún modelo más caro con cámara, pero realmente no he visto ninguno. Entonces me imagino que ya tiene que ser algo que nosotros le incorporemos, porque el mando sí que trae los controles para controlar una cámara. No sé si es algo que tienen pensado de cara al futuro, aunque este avión ya tiene unos añitos, tiene como 4 o 5 años, o sea, no salió antes de ayer. Aparte del material EPO con el que está construido este cacharrito, tenemos otras partes plásticas donde se guarda la placa y la circuitería para controlar este VTOL. Esto que tenemos aquí es iluminación que nos serviría si volamos de noche. Aquí están las placas para controlar los motores, los servos. Esto es una antena de 2,4 GHz que nos dará, según el fabricante, una distancia de control de unos 300 metros. Aquí podemos ver ese movimiento de los servos para controlar los flaps traseros. Y vamos a echar un vistacito más en profundidad esos accesorios y repuestos. Aquí tenemos algo de tornillería que utilizaremos para anclar esas aletas traseras, un kit de 3 hélices de repuesto. Mi consejo es que si podéis compréis otras 3, os van a hacer falta, un destornillador para montar y desmontar y una llavecita Allen. Tenemos un cargador para baterías de tipo USB para cargar esa batería de 11,1 voltios que nos dará una carga máxima de 2 amperios hora. Vamos a montar esas aletas traseras para irnos preparando para el vuelo, pero antes hay que echarle un vistazo al manual, amiguitos. Este manual nos viene en inglés y en chino tradicional y mi consejo, y como os digo siempre, es que os apoyéis en ese traductor de Google para que podáis familiarizaros todo lo mejor posible con el cacharrito.
Incluye bastantes funciones y algunas al principio podrían hacerse cuesta arriba y costaros algunas hélices de repuesto. Vamos a echar un vistazo a la radio. Es una radio bastante grande e impresiona por su tamaño. Aquí tenemos los gimbals bastante suaves y bastante precisos a la hora de volar, tengo que deciros. Con respecto a los botones, aquí tenemos el botón para intercambiar entre las dos velocidades que tiene, el armado y desarmado de motores, la cruceta que os comentaba para controlar esa cámara tan misteriosa, botones de ajuste fino, para calibrar ese trim si tenemos una pequeña desviación hacia un lado u otro, botón de encendido y apagado, un display para ver parámetros, batería y otros ajustes. En esta palanquita de aquí seleccionaremos las 3 posiciones de vuelo, la primera, ese vuelo modo dron, la segunda, el modo avión y la tercera, ese vuelo vertical tan raro que hemos visto al principio. Con la palanca en la segunda posición, en modo vuelo avión, si pulsamos esta seta roja entraríamos en modo vuelo acro, vuelo 3D. Solo hacedlo si tenéis mucha experiencia porque se vuelve muy inestable. El mando para funcionar necesita 6 pilas AA. Aquí tenemos este gancho para colgarnos el mando. Al encender el mando podemos ver en ese display algunos de esos parámetros, esas barras en las que podemos ver el ajuste fino, esa calibración de las que os hablaba antes, la potencia en los distintos canales en los que nos estamos moviendo, esa cobertura, esa conexión con este VTOL, así como la batería solo de la radio, no nos indica la batería del VTOL. Retiramos esta rejilla para echar un breve vistazo a la placa controladora de este cacharrito. Este orificio que vemos ahí me imagino que sería para sacar la antena de esa cámara, supongo, no lo sé, o sea, estos son elucubraciones mías. Si alguno de vosotros tiene información sobre qué cámara colocarle, cómo se colocaría esa cámara o para qué sirve ese orificio, tanto yo como la gente del chat os lo agradecemos infinitamente y tal vez podamos probarlo en un futuro. Y ahora vamos con las pruebas de vuelo. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestro canal en WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba a escanear con tu smartphone ese código QR. Ahí podemos ver ese despegue vertical. Este es el primer vuelo que hice con este cacharrito, no había hecho ninguno antes y os invito a acompañarme a conocer esta triste historia. Aquí llevaría 1 minuto y medio volando algo así y toma, ya el primer par de hélices que tuve que cambiar. Cambié las hélices, despegué, otro despegue vertical, segundo vuelo y aquí estuve volando 3 minutos más o menos, porque después de eso me volví a ir al suelo otra vez y tuve que volver a cambiar una hélice. En ese caso solo se me rompió una hélice y pude utilizar la hélice de repuesto del motor trasero. Ahí podéis ver ese movimiento de los servos para cambiar la posición de vuelo y este ya fue el tercer vuelo. Encargué hélices de repuesto, me lo tomé con más calma, más despacito para aprender a volar y aquí ya fue bien. Aquí estoy volando en esa posición 1, en esa posición de vuelo vertical, vuelo de dron, se mueve bastante rápido cuando le das hacia adelante, así como cuando le metes potencia para subir hacia arriba. Mi consejo, después de cambiar varios pares de hélices, es que empecéis poquito a poco, no tengáis prisa por probar esos 3 modos de vuelo y os familiaricéis muy bien con los movimientos, así como la inestabilidad que llega a pillar a veces cuando lo estáis volando, como eso que acabáis de ver ahora. Y es que cuando está en modo dron es muy rápido, pero veréis cuando lo pasemos a modo avión la velocidad a la que se mueve. Atentos a esto. Eso que acabáis de ver es que acabo de poner la palanquita en esa posición 2, en el modo vuelo horizontal, el modo vuelo avión. En ese momento, aunque nosotros no le estemos dando hacia adelante, no le estemos dando potencia, él solo empezará a propulsarse hacia adelante y cambiará la posición de las hélices. ¿Qué quiero deciros con esto? Que no os pase lo que me pasó a mí en el primer vuelo. Tenía el avión muy bajo y las hélices tenían muy poca potencia, entonces al cambiar a ese modo avión, como no tenía la suficiente potencia, se fue directo al suelo, pero sí tenía suficiente potencia para partirme 2 hélices. Algo que no os he dicho, pero que tampoco creo que sea necesario decir, es que en el modo dron podéis moveros en esos 3 ejes, el cabeceo, el alabeo y la guiñada. Tienen los mismos movimientos que si estuvierais volando un dron. Aquí ya, después de un buen rato volándolo en modo avión, intentaba desplazarme a ver qué estabilidad podía tener si me intentaba mover lo más lento posible, dándole la menor potencia a los motores posible. Es verdad que se mueve relativamente despacio, pero
pero se vuelve inestable y tienes ese miedo de que si va al suelo te va a costar otro par de hélices nuevas. En este caso cayó ahí que la hierba estaba bastante alta y se salvó, menos mal. Así que como vi que volar despacio me podía costar lo mismo que volar rápido, preferí volar rápido a ver cuán rápido era capaz de poner a este cacharrito. Y esto me recordó a ese momento en el que yo estaba volando el Kiddie 560, aquí arriba a la derecha os dejo la miniatura por si queréis echarle un vistazo. No sé si recordáis cuando lo volaba muy rápido que os comentaba que me daba miedo por si se iba al suelo y se desintegraba. Es probable que en una de esas el Kiddie hubiera ido al suelo y se hubiera desintegrado. Si este en una de esas pasadas se hubiera ido al suelo hubiera sido irrecuperable, eso garantizado, vamos. Después de estar un buen rato volando, y es que la batería llega a estirar esos 20 minutos o diría un poquito más. Con algo más de confianza en el vuelo decides probar combinaciones de botones nuevas y te salen cosas como esta. Vámonos, chavales, ¿qué me dices? Y la tercera y última función de este cacharrito es ese vuelo vertical en la tercera posición de la palanquita del mando, que realmente me parece algo bastante curioso, pero tampoco es que tenga una funcionalidad mayor. Simplemente, como os digo, es muy llamativo, es muy curioso ver volando este VTOL, este avión, este dron, llamadlo como queráis, volando en posición vertical, pero tampoco va a hacer mucho más. Para mí la función más divertida de este VTOL es el modo vuelo horizontal, el vuelo avión, ya que cuando aprendes a volarlo bien y a volarlo bastante rápido, se convierte en algo muy divertido y en ese modo dron. Abajo en la caja de descripción os he dejado el enlace de este cacharrito y algunos cupones de descuento para que os ahorréis unas monedillas. ¿Hay algún cacharrito que me recomendéis, que os gustaría ver por el canal? Solo os digo que muchos de esos que me habéis recomendado ya están en camino y pronto los veremos. ¿Y a vosotros qué os parece este XK-X450, este VTOL? Dejádmelo en comentarios y, como no, me confié demasiado y me volví a ir al suelo. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete, activa la campanita para más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien que ya me voy yo a cambiar unas hélices nuevas. Y también a portarme mal.